Bienvenidos, amado, a este canal Cristianos Alerta. Soy tu hermano Máximo Parra y te invito a que seas parte de este canal. Amado, ya no se trata de señales aquí o señales allá. Se trata de prepararnos porque Cristo está a la puerta. Mira, la segunda fase de preparación para la venida de Cristo se centra en la santificación y renovación espiritual de los creyentes, ya que la primera es ser vigilante y estar alerta. La segunda fase, entonces, para prepararnos para la venida de Cristo es la santificación y la renovación. Dios nos llama a ser santo como Él es santo. Según lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16, que Dios es santo y nosotros debemos de ser santos. Lo que implica una separación del pecado y una dedicación total a su voluntad. De ahí una llamada a la santidad. Mis queridos hermanos en Cristo, la renovación espiritual es un proceso continuo en la vida del creyente que implica ser transformado por la renovación de nuestra mente, como lo explica Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Esto significa, mis queridos y santos hermanos, dejar atrás los patrones de pensamientos y comportamiento mundano y adoptar la mente de Cristo. Escucha bien, dejar atrás los patrones de pensamiento mundanales. Te cuento, mi amado hermano, que la santificación y la renovación espiritual comienza con un corazón contrito y arrepentido. Hay que arrepentirse de todo corazón. Dios nos llama a arrepentirnos y confesar con nuestra boca nuestro pecado para ser perdonado y limpiado de toda maldad. El cristiano ya ha sido perdonado a través de la sangre de Cristo. Amado, pero si cometemos algo que ha ofendido a Dios, hay que arrepentirse de eso y no volverlo a hacer más. Dice en Primera de Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Escucha bien. Te cuento que la renovación espiritual implica una limpieza interior. La limpieza es ahí, donde Dios purifica nuestros corazones y nos libera de toda la impureza. Escucha esto, porque también el salmista vivió eso. Salmos capítulo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto era lo que decía el salmista. Esto nos permite experimentar la plenitud de su amor y vivir en comunión íntima con Él. Escucha esto. Es totalmente importante. Amado, la santificación progresiva es un proceso de vivir una vida santa y apartada de Dios. La santificación progresiva, porque ya tenemos la santificación posesiva, la que nos ha dado Dios. Esto implica obedecer sus mandamientos y vivir conforme a su palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 7. Allí nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación. Amados, debemos estar reflejando la santidad de Dios en todas nuestras relaciones y decisiones. Alejarnos de las impurezas. Como creyente le diré que somos templo del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Ampliamente el apóstol Pablo lo habló. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, dice la Biblia? Amado, Dios obra en nosotros conformándonos
a la imagen de Cristo. La renovación espiritual nos capacita para ser vasos útiles en las manos de Dios, listo para hacer su voluntad. Escucha esto, somos vasos de Dios, templo del Espíritu Santo. La renovación espiritual también implica buscar continuamente la presencia de Dios a través de la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Escucha bien, tres cosas: la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él se deja hallar por nosotros. Como dice Jeremías capítulo 29, verso 13. Y me buscaré y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué maravilloso, hermano, esa cita de la palabra de Dios. En medio de las pruebas y desafíos, la renovación espiritual nos ayuda a permanecer firmes en la fe y a seguir adelante con firmeza, con confianza en Dios. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto dice la palabra. Él nos fortalece y nos sostiene en todo momento, mis queridos hermanos, capacitándonos para perseverar hasta el fin. Dios está con nosotros. En resumen, mis queridos hermanos, la segunda fase de preparación para aguardar la venida de Cristo o para la venida de Cristo, centrada en la santidad y la renovación espiritual, es esencial para los creyentes que aguardan con expectativa su retorno o su venida. Nos llama a apartarnos del pecado y a ser transformados por el poder de su Espíritu Santo y a vivir vidas santas que reflejen la gloria de Dios. Es así, amado, que debemos de vivir. Mañana, Dios mediante, si estamos vivos, si Cristo aún no ha llegado, hablaremos del servicio y el testimonio, que es la tercera parte de cómo prepararnos para la venida de Cristo. Amigo, si tú todavía no tienes a Cristo, nosotros te aconsejamos, tienes que buscar de Cristo, debes de buscar de Cristo. Por medio de Cristo, amado, es la única forma que podemos llegar a Dios. Acuérdate, el mundo y su sistema tiene al hombre atrapado. Tiene al hombre atrapado engañándolo. Pero si tú te arrepientes de ese sistema mundanal, si te arrepientes de este mundo, entonces le entrega el corazón a Cristo, te convierte a Cristo. Escucha, tendrá salvación y vida eterna. Lo hemos explicado aquí ampliamente. No nos cansamos de acordártelo, que la única forma de llegar al reino de Dios, la única forma de escapar del juicio de Dios, es arrepintiéndonos del sistema mundanal y aceptando a Cristo en el corazón. Es la única forma de tener perdón de pecado y vida eterna.